para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y paciencia de los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Como veis, la palabra paciencia y hermanos aparecen varias veces en estos 5 versículos, ¿verdad? Y es el cariño, la palabra más, es el cariño con que Santiago está tratando a esa cantidad de creyentes que estaban en la diáspora. Y yo a esto lo titulo con una pregunta. ¿Tú y yo qué estamos buscando? ¿Las emociones del momento? ¿O estamos en una vida ilusionados y activos esperando la venida de nuestro Salvador? Porque son 2 cosas diferentes, ¿verdad? Las emociones vienen, van, nos suben hasta lo más alto y nos bajan hasta lo más profundo, pero lo otro, ¿verdad? El estar activo, el estar ilusionado, no en mis capacidades o en mis ilusiones, sino en las promesas de mi Dios, tiene otro nivel y otra proyección, ¿verdad? Y esta es la pregunta. Aparece varias veces la palabra paciencia, 5 veces en los 4 versículos, menos el del medio, que es el 9, dice la RAE, el diccionario de la Real Academia Española, dice que la paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas, con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Y el diccionario de la Biblia dice: los cristianos deben reflejar la paciencia divina en relación con los demás y deben poseer firmeza para no dejarse provocar o reaccionar con ira. Y esto, como pongo ahí, nada tiene que ver con la resignación, sino tiene que ver con la firmeza y con la actividad, ¿verdad? Bien, pues ahí pongo 5 fotos que recogen un poco los 5 versículos que vamos a tratar. El versículo 7, saber esperar en medio de los problemas, de las circunstancias. El versículo 8 tiene que ver con la intencionalidad de cada creyente. El versículo 9 tiene que evitar lo que es la frustración, ¿verdad? El versículo 10 tiene que ver con seguir trabajando. Y el versículo 11 tiene que ver con perseverar hasta el final. Perseverar hasta el final, ¿verdad? Y vamos a ir entrando en ellos, porque son textos de fácil entendimiento, de fácil comprensión, ¿verdad? Saber esperar en lo que no podemos controlar. Esto es tremendamente complicado. Es tremendamente complicado. Aquí la palabra paciencia en este texto tiene que ver con muchísimo ánimo, que tengamos mucho ánimo, ¿verdad? La idea que el Santiago nos quiere transmitir es que tú y yo ajustemos el reloj del ánimo de uno para que corra un largo periodo, ¿vale? Para que ese reloj del ánimo nunca se pare y podamos llegar a la meta, ¿verdad?, que es la venida del Señor Jesucristo para buscarnos a su iglesia. Muchas veces somos cortoplacistas, demasiado cortoplacistas, y esas metas, esas esperanzas que tenemos no se cumplen, y viene lo que el versículo 9 después veremos, dice que viene la frustración a la vida de las personas, ¿verdad? Tener ánimo es pensar sensatamente, tener buen juicio, ser maduro, es ser valientes, es saber soportar los problemas que vienen a nuestra vida, ¿verdad? Tener mucho ánimo, como dice el versículo, es enfocarse, ¿verdad?, en la parte final de la carrera, que es la venida del Señor Jesucristo. Es mirar hacia adelante, hacia ese momento en que tú y yo, los que hemos sido salvos, sabemos que vamos a ser recogidos y llevados con el Señor, ¿verdad? Y además, Santiago, para que lo entendamos mejor, nos pone un ejemplo que, aunque
entiendo que los que estamos aquí, yo por lo menos de agricultura, lo único que entiendo es cuando me ponen el plato en la mesa y poco más, ¿vale? Pero sí pone un ejemplo de ese labrador que echa la semilla. Él solo hizo ese trabajo de echar la semilla. Él no sabe lo que va a pasar con la semilla. Él, su esperanza está en esa lluvia temprana, que es allá por los meses de noviembre y diciembre, y en esa lluvia tardía también que va a llegar allá por abril y mayo, pero no sabe si va a llegar. ¿Verdad? Y él está ahí ilusionado, esperando a que eso suceda. Y eso lo que hace es que esté siempre en un estado activo y alegre, sabiendo que va a cosechar el fruto al final. Y esto es lo que Santiago nos quiere decir en el texto. Tengamos ilusión hasta la venida del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Lo segundo que nos dice tiene que ver con la intencionalidad. Con la intencionalidad. Dice el versículo 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca, se ha acercado. Y también recoge esa misma línea en Pedro, en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 7, dice, en fin, el fin de todas las cosas se ha acercado. ¿Verdad? Se ha acercado. Bien, la intencionalidad. Y la intencionalidad tiene que ver con afirmar, con apuntalar, con asegurar, ¿verdad?, nuestra vida en el Señor Jesús y en sus promesas. Y como estamos viendo aquí en en el versículo 7 y en este versículo 8, dejarme decirlo así, es la parte teórica de lo que va a venir en el 9, en el 10 y en el 11. ¿Verdad? Es decir, el Señor nos está invitando, ¿vale?, a mantener la ilusión en el versículo anterior, en a afirmar nuestra creencia, lo que en sus promesas y en su persona. Hemos de vivir en un estado totalmente de expectativa continua, esperando la venida de nuestro Señor. Y dice que lo mejor es afirmar nuestro corazón en medio de los problemas de la vida, es nuestra expectativa de su pronta venida. Y tengo aquí un texto interesante. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, así, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os lo preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, también vosotros estéis. Creer no es un acto pasivo, no es un acto contemplativo, sino que es una fe en total y pleno movimiento, activo e intencional. Y el versículo 9 es un versículo que al principio, cuando estaba leyendo el texto, decía, ¿y qué hace este versículo aquí? Porque cuando lees los 5 versículos, aparece un versículo que parece que está descolgado, pero tiene mucha razón de estar ese versículo ahí. El Señor ha puesto ese versículo ahí porque nos va a ayudar. Dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. ¿Qué produce? No os quejéis. ¿Qué produce la frustración en las vidas de las personas? ¿Qué produce? Cuando ves que aquello que tú anhelas no llega, o entiendes que se ha pasado de largo, genera pues un murmullo interno en tu vida, ¿verdad?, una impaciencia, un disgusto contra algo, contra alguien. Y aquí Santiago, el Señor Jesús, a través de esta carta, nos está exhortando a mantener un espíritu de buen ánimo sobre situaciones
que nos están llegando torcidas o sobre personas en las cuales hemos puesto nuestra confianza y nos han defraudado. Cuando nuestra confianza, cuando nuestra fe está depositada en cosas o personas y estas no cumplen lo esperado, la situación personal de frustración hace un daño terrible a nuestras vidas. Hemos visto el versículo 7 que habla de la ilusión, que esa ilusión se mantenga siempre expectante en esa venida, en esa promesa de que Cristo volverá a recoger a su iglesia. En el versículo 8 hemos visto que una intencionalidad, que nosotros, ¿vale?, tenemos que creer y aceptar las promesas de Cristo y aplicarlas a nuestra vida. El versículo 9 habla de la frustración. Habla de la frustración, ¿verdad? Cuando todo eso vemos que no se realiza, vemos que se pierde, vemos que hemos perdido el norte, genera frustración, ¿vale? Pero el Señor dice lo siguiente, para evitar todo esto, que es la parte práctica. Para mí los versículos 7 y 8 es la parte teórica, es la orientación que el Señor nos da a cómo debemos de encauzar nuestra vida para con Él. Y después viene la otra parte, que es la parte práctica. Que toda esa ilusión que tú tienes, de expectativa de que el Señor va a venir a recogerte, ¿vale?, toda esa intención que tú tienes de mantenerte fiel en sus promesas, tiene un fin. Y el fin es que tú trabajes. No que te quedes en esa vida contemplativa, esperando a ver qué sucede, esperando a ver cómo pasan las cosas delante de tus ojos, sino que tú te involucres y que tú trabajes. Dice el texto: hermanos míos, tomad como ejemplo que la aflicción y la paciencia, y la aflicción, ejemplo de aflicción y de paciencia de los profetas que hablaron en nombre del Señor. Que tú trabajes. Yo no sé si habéis visitado algún campo de concentración. Mi esposa y yo hemos tenido la oportunidad de estar en dos, no en uno. Este es el campo de Sachsenhausen, en Berlín, al norte de Berlín, ¿verdad? Y en todos los campos, a la entrada está la palabra Arbeit macht frei, es decir, el trabajo te hace libre. Una frase muy bonita. No era así para ellos, porque eran campos de destrucción, los campos alemanes, a donde iban la gente, y los que sobrevivían eran los más fuertes y eran gente también con ilusión, y sobrevivieron hasta que llegaron los aliados y pudieron liberarlos, que si eso no hubiese sucedido, pues la muerte también estaría, porque para eso los enviaban a los campos, ¿no? Y el trabajo nos hace libres, humanamente hablando y espiritualmente hablando, ¿verdad? El trabajo nos hace libres. El Señor quiere que sigamos trabajando y nos invita a que veamos hacia atrás a todos sus mensajeros como han sido hombres que han estado trabajando. Y aquí la palabra paciencia tiene que ver con longanimidad, que es esa generosidad, es esa amplitud de ideas y de conducta. Es lo que está trayendo delante de nuestra Santiago, ¿verdad? Una persona demuestra su calidad y su cualidad de longanimidad cuando se mantiene optimista a pesar de atravesar por dificultades. Supone la paciencia, la entereza y la fortaleza de ánimo para enfrentarse a las adversidades, provocaciones o pruebas de las que somos expuestos, a las que estamos expuestos a lo largo de nuestra vida. Y el versículo 11 es algo también que tiene que ver con la práctica, perseverando hasta el final. Dice el versículo 11, he aquí, tenemos por bienaventurado a los que sufren, habéis oído de la paciencia, de la perseverancia, o como soportó las pruebas Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y muy compasivo, ¿verdad? Y eso me lleva pues a esa bienaventuranza, bienaventurados los que sufren, ¿verdad? Y Eduardo de Las, que es un pastor que está en Valencia, en uno de sus libros que tengo y que además lo estoy leyendo,
dice algo referente a los que sufren. Sería erróneo deducir que no existe más opción que la fuga al mundo, una especie de escapismo emocional entontecedor de la realidad. Nada de eso. La opción a la que Jesús llama no es el sufrimiento como negación de la vida, ni el llanto como resignación piadosa que evade del mundo buscando el dolor caprichosamente. Desde el seguimiento, el sufrimiento se convierte en una fuerza creativa capaz de superar la negatividad y la frustración, un poder que conduce a aceptar, luchar y enfrentarse al dolor propio y al del mundo desde los recursos y valores del reino de Dios. Repito esta segunda, lo vuelvo a leer, que creo que es interesante y como no está puesto en pantalla, sería erróneo deducir que no existe más opción que la fuga al mundo, una especie de escapismo emocional entontecedor de la realidad. Nada de eso. La opción a la que Jesús llama no es el sufrimiento como negación de la vida, ni el llanto como resignación piadosa que evade del mundo buscando el dolor caprichosamente. Desde el seguimiento, el sufrimiento se convierte en una fuerza creativa capaz de superar la negatividad y la frustración, un poder que conduce a aceptar, luchar y enfrentarse al dolor propio y al del mundo. Y esto es interesante, que dice Eduardo, desde no mis principios, no mis ideas, sino desde los recursos y valores del reino de Dios. Bienaventurados, felices, afortunados los que sufren. Esto es una frase que en nuestra sociedad nadie la entiende, ¿verdad? Santiago nos trae un ejemplo bien conocido para que podamos entenderlo, y es el caso de Job. Y el caso de Job... Gracias, Bea. Y el caso de Job, aunque a Job se le conoce como el hombre de la paciencia, pienso que Job no ha sido tan paciente personalmente, sino que para mí Job fue un hombre perseverante, un hombre que permaneció firme sin entender lo que le estaba ocurriendo, y un hombre que permaneció fiel a Dios. Eso, cuando leemos el libro de Job, es lo que se destaca en todo el libro. Porque él no entendía nada. Él luchaba contra sí mismo. Él le pedía a Dios que lo sacase del medio. En cambio, a pesar de todo eso, él mantuvo siempre, esa perseverancia, sabiendo, y él lo dice, que él vería a su Creador. Entonces, nos encontramos con que los dos primeros versículos, es esa parte teórica que nos invitan, ¿verdad?, a ver lo que el Señor tiene para nosotros, y la segunda parte, esos otros dos versículos siguientes, es que no podemos quedar en una actitud pasiva, en esa espera, a ver qué pasa, sino que nos invita a trabajar y a seguir adelante. Y recojo aquí, saber esperar en lo que no podemos controlar, intencionalidad, afirmar nuestros corazones, evitar la frustración, seguir trabajando, y todo esto envuelto en la perseverancia. La perseverancia es algo activo, no es nada pasivo. La perseverancia es tremendamente activa, aún sin entender lo que está sucediendo y lo que está pasando. Y quiero llegar a unas conclusiones. Y las conclusiones las voy a traer delante con 3 versículos que nos ayudan mucho a entenderlo. El primero se encuentra en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Y es que corras, que te dejes de tonterías, de idioteces en tu vida, y corras.
No mirando atrás, corras, mirando hacia adelante y mirando a Cristo. Y esto es importante. Y si no lo hacemos, la frustración está garantizada en tu vida y en la mía. Otra cosa que recojo sobre esto está en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, los versículos 24 al 27. Dice el apóstol Pablo, porque no es correr tras el viento como hace poco estudiamos en Eclesiastés, como los tontos. Dice, corre con propósito, corre con determinación firme, que tu vida tenga sentido. No busques las emociones, no busques encontrarte bien, cómo me encuentro, cómo me siento, porque eso es tremendamente pasajero y te aboca a la frustración de la vida, en la vida. Corre la carrera a la meta para ganar. Y el apóstol Pablo lo dice, yo corro. Y lo tercero, está en Filipenses capítulo 3, del 12 al 14. Y esto es algo, yo no sé tú, pero yo sí bastante. El echar la vista atrás. Lo de antes mejor que lo de hoy y que lo de mañana. La vista atrás. Qué gran daño hace en todos los ámbitos de la vida. En todos. ¿Verdad? Dice, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido. Una decisión tremendamente importante para seguir dando pasos hacia adelante. No fijarme en lo que he recorrido, sino que ahora mi concentración, mi esfuerzo, mi deseo, mis ilusiones, ¿verdad?, está en lo que me falta por recorrer. Está en lo que me falta por recorrer, no en lo que ya hice. Y cuando vivimos de esta manera, cuando vivimos aprendiendo a esperar, a confiar y a seguir, cuando corremos con determinación, con propósito, para alcanzar la meta, vamos a disciplinar nuestra vida, vamos a entrenarnos en ello, en conocerla, vamos a tener tiempo para leer la palabra de Dios. Que hoy hay un analfabetismo bíblico tremendamente alto. Tremendamente alto. Y no vivas en el pasado ni del pasado. Emplea todas tus energías, todas tus fuerzas, todas tus ilusiones en recorrer lo que te falta. Hasta que Cristo venga o vayamos a la sepultura y para que después Él nos recoja. He escrito ahí, si me ilusiono con lo que me espera, si corro con determinación la carrera cristiana a pesar del sufrimiento, a pesar del sufrimiento, queridos hermanos, es algo que desde que nacemos hasta que muramos nos acompañará en la vida. ¿Vale? En todo lo que hagamos, en todo lo que hagamos. Dice, si corro con determinación la carrera cristiana a pesar del sufrimiento, si no vivo en el pasado ni del pasado, ¿vale?, ¿cuál es el resultado? Os lo pongo ahí. Creo que se lee bien desde la última fila. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Y si no vives así, en esta dimensión, en tu vida, si no vives en esta dimensión, este es el resultado. Y creo que no estoy diciendo nada nuevo en esta mañana. Creo que son experiencias en la vida de todos.
La frustración nos acompaña demasiadas veces en la vida. Y termino con 2 consejos también, y no son míos, porque mis consejos son muy malos. Para mí los consejos que valen, los que me motivan, los que me ilusionan, los que me apasionan, los que me empujan a no mirar atrás, son los consejos de Dios. Y es que son tan prácticos, son tan sencillos, que digo, Señor, es que, ¿qué voy a decir? Es que es así, ¿no? Pues mira, cógeme de la mano, llévame, que sigo adelante y voy contigo. Ya, es que, ¿para qué? ¿No? Y son estos. No corramos tras el viento. No corramos tras el viento. No seamos tontos. Y somos demasiado tontos muchas veces. Corremos por tantas cosas, sin sentido, sin valor. No corramos. Y esto lo hemos hablado también hace poco. No corramos, por favor, tras el viento. Y segundo, no desmayemos. Va a haber muchísimos tropiezos. Muchísimos. Y tropiezos duros. De gente que queremos un montón y que nos ha lastimado de una forma baja o alta, no sé. Pero no desmayemos, no desmayemos, no desmayemos. Siempre los ojos en Jesús, porque Él viene. El versículo primero, el versículo 7. Como el sembrador. El sembrador echó la semilla en el campo y ahora espera la lluvia temprana de noviembre y diciembre y espera más adelante la lluvia tardía de abril y mayo. Si vivimos de esta manera, la frustración no formará parte de nuestro sistema de vida, que así hay tantos problemas en la sociedad de hoy, ¿verdad? Y pongamos los ojos en Jesús. Padre, gracias por tu palabra y gracias por estos consejos tan prácticos. Pero, no sé, a veces como son tan sencillos, oh Dios, pues parece que no son suficientes y que nosotros tenemos que hacer alguna historia para... Y eso que queremos hacer va fuera totalmente de ti y nos lleva directos a la frustración, al desánimo. Oh Dios, ten misericordia de cada uno de nosotros. Perdona nuestro pecado y que seamos como el sembrador, pacientes, esperando ese día glorioso en que tú vengas a recogernos, pero lo esperamos ilusionados, activos, trabajando y sin desmayar. Bendice esta congregación, oh Dios, y bendice a tu iglesia. En el nombre de Jesucristo. Amén.